Colombianos, hay rabia en la oposición porque el gobierno de Petro, a través del canciller Luis Gilberto Murillo, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca prohibir el mercado de los mercenarios de extrema derecha en este país, que terminan siendo contratados y pagados para que le quiten la vida a presidentes en otros países o para que se vayan a luchar guerras en otros países, que después toca mover todo el tema diplomático para poder repatriarlos y obviamente ahí hay un trabajo que se hace de la Cancillería. Pero lo más grave de todo esto es que muchos exmilitares colombianos terminan metidos en crímenes de lesa humanidad, que eso pasa en Colombia con los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, pasaba, y muchos casos como masacres y demás donde se aliaban con los paramilitares o los militares salían del servicio militar y terminaban metidos en grupos paramilitares porque no había una labor estratégica de parte de las fuerzas militares para la reincorporación a la vida civil de los militares, que terminan casi que teniendo graves problemas al salir del ejército. Entonces, por esa razón, el canciller presentó este proyecto de ley, radicó este proyecto de ley para que esas empresas que se dedican a la contratación de exmilitares para volverlos mercenarios, llevárselo a otros países, meterlos en crímenes de lesa humanidad, aprovecharse de que pues ellos a lo largo de sus años o muchos años terminaron pues aprendiendo a la guerra, el negocio de la guerra, y ahí se quedan muchos, y cuando salen del ejército no saben más qué hacer, sino que están buscando este tipo de empresas de seguridad, que muchas son legales claramente, muchas llevan a que presten un servicio de escolta, de protección, entre otros, muy bien, pero hay otras empresas que se dedican a buscar mercenarios, a llevar a estos militares a temas muy complejos como el del asesinato del presidente de Haití, que allá terminaron estos mercenarios. Entonces, para evitar que eso pase y que siga pasando, se presenta este proyecto de ley que además yo creo debe ir acompañado con un trabajo muy grande del gobierno nacional, de la fuerza pública, para que los exmilitares tengan otra vida, puedan salir del ejército y puedan tener otra vida, ellos tienen acompañamiento psicológico claramente, tienen un acompañamiento que se hace, pero yo creo que se debe reforzar ese tema. Dijo el canciller, lo que buscamos es que nos dé el marco para que esas actividades se prohíban en el país, en términos de que no se entrene, ni se financien, ni se creen grupos que puedan clasificarse como mercenarios. Hoy no existe esa prohibición porque muchas de estas redes llegan a Colombia y encuentran gente entrenada y firman contratos muy peligrosos y terminan en ejércitos de otros países cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pues ya hay el grito en el cielo de sectores de extrema derecha de oposición a Petro por este proyecto, porque según ellos, pues presentar este proyecto de ley es básicamente criminalizar exmilitares. Claramente eso no es, acá no se está criminalizando a nadie, solo que sí hay una realidad palpable. Por ejemplo, hace muchos años llegó una empresa estadounidense que se dedica a todos estos grupos mercenarios y se llevó 7,000 exmilitares. Y los metieron en guerras y en crímenes gravísimos en otros países. Y Colombia termina respondiendo y Colombia termina poniendo plata para defenderlos o para repatriar a estos exmilitares que terminan deshonrando más bien cuando los llevan por la necesidad a caer en esos grupos de mercenarios. Esta propuesta busca que Colombia, como Estado parte, no reclute, utilice, financie ni entrene mercenarios y se prohíba cualquier tipo de actividad relacionada, así como crear delitos específicos para actos cometidos por mercenarios, con el propósito de combatir estas actividades y adoptar medidas públicas en consecuencia. Según señaló el canciller Murillo, ya se han conocido casos de personas que están en esta situación y quieren salir, pero como están en esas empresas o grupos de mercenarios ilegales en muchos casos, pues no los dejan salir, no los dejan venir. Por ejemplo, muchos militares agarraron y se fueron para Ucrania, dizque porque les pagaban 20 millones de pesos por estar allá, y ahora vieron que pues la cosa no es como la pintaban, y eso no es un juego,
y están diciendo, a ver cómo me devuelvo, y resulta que Ucrania no les está permitiendo devolverse. Y pues contrataron mercenarios, porque esos son mercenarios, se los llevaron, muchos engañados, con muchas manipulaciones, terminaron allá y no se pueden devolver. No los dejan. Y a eso se refiere el ministro. Asimismo, recalcó que también se han conocido situaciones en las que familias preocupadas porque sus seres queridos han caído en combate o están desaparecidos y el gobierno no tiene las herramientas para reclamar ante los demás países, porque pues son mercenarios. En algunos casos hemos hecho reclamaciones a través de la Cancillería y de nuestros embajadores y nos hemos encontrado que no tenemos instrumentos sólidos para hacer las reclamaciones porque no hemos ratificado la convención que previene la financiación, entrenamiento y reclutamiento de mercenarios. Según se ha conocido, son varios exmilitares y ciudadanos colombianos que han llegado a apoyar a Ucrania en la guerra con Rusia y hasta con engaños han llegado al continente africano, haciendo parte de muchos grupos de este tipo. Dice, la importancia de la ratificación para Colombia, enfrentar las organizaciones que instrumentalizan a los militares colombianos retirados, combatir prácticas que atentan contra el orden público y constitucional, promoviendo incluso delitos de lesa humanidad como genocidio, crímenes de guerra, los cuales están proscritos y son imprescriptibles según el ordenamiento jurídico colombiano. Y en Colombia también terminan esas empresas contratando a estos exmilitares, los vuelven mercenarios y se meten en todo tipo de grupos ilegales. Y terminan cometiendo todo tipo de delitos. Entonces, primero se debe prohibir esto, que es lo que están buscando y lo que tanto le está molestando a la derecha. Qué curioso, ¿por qué les molesta que se prohíba a los mercenarios, que se prohíba estas prácticas, esos reclutamientos? Más bien hay que buscar es cómo se trabaja con los militares cuando se retiran del servicio. Que ya hay políticas para eso, pero se deben mejorar. Esto lo dio a conocer el canciller, acá pues recordando cuando los militares terminaron quitando de la vida al presidente de Haití, militares llevados, pagados, vueltos mercenarios, y todo esto es legal en Colombia, y se puede hacer. Mercenarios colombianos en Ucrania denunciaron las difíciles condiciones y aseguran que no los dejan regresar, y todas estas denuncias vienen desde hace muchos años, porque pues había o hay muchas alertas sobre este tema. De hecho, durante el gobierno de Iván Duque también hubo alertas porque salen los militares, terminan reclutados y a raíz de ese reclutamiento pasan a un grupo ilegal y en el grupo ilegal cometen actos de terrorismo contra las mismas instituciones a las cuales pertenecían. O sea, eso es una vaina, un círculo vicioso terrible. Por ejemplo, cuando el 15 de junio, esto es del 2021, si no mal recuerdo, en Cúcuta hubo un atentado y hubo militares retirados ahí metidos. O militares que terminan, cuando se retiran, haciendo negocios y chanchullos para robar armas del ejército e ir a vendérsela a las disidencias o al clan del Golfo. O sea, acá hay todo un negocio impresionante que nunca se le puso atención. O militares retirados que terminaron aliándose con paramilitares para cometer falsos positivos y ayudar a sus comandantes que todavía estaban en el ejército. Y claro, pues le contrataban a este militar que había salido del ejército para ellos no enlodarse y terminaban ahí metidos. O sea, hay todo un negocio de mercenarios en Colombia, que Colombia es uno de los países que más entrena mercenarios, que terminan contratados. Porque en Colombia estos gobiernos de extrema derecha lo que hicieron fue no solo entrenar a los militares, y ni siquiera trabajaron con ellos para que se gestara lo que hoy Petro denomina la seguridad humana, que es cómo salvamos vidas y no cómo quitamos vidas, sino que terminaron fue adoctrinando a los militares. Por eso muchos de estos exmilitares que terminan siendo mercenarios son de extrema derecha, odian a Petro y son uribistas. Porque los adoctrinan con las teorías del enemigo interno y que hay que eliminar a este, eliminar a la otro, y ya no es que se rijan por un marco de legalidad, sino que salen a regirse, es por ese adoctrinamiento fuera del marco de la legalidad y terminan metidos hasta en crímenes contra las personas que en ese adoctrinamiento les dijeron que era el enemigo. Y eso lleva a que en muchas ocasiones y factores, o con muchos factores, no logremos la paz en este país.
Por eso se debe cambiar